Pues buenas tardes a todas las que estáis hoy con nosotras y lo primero, darle las gracias a Alicia Millares por escribir este estupendo texto y por querer presentarlo con nosotras y pasar este rato, espero, muy bueno, conjuntamente. La sesión va a tener una primera intervención de la editora de cátedra de la colección Feminismos, que sería Alicia Puleo, y después Tasia, Amelia Valcárcel y Ana de Miguel hablarán sobre el texto y por último Alicia Millares cerrará la sesión antes de vuestras intervenciones. Alicia Puleo es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid y desde 2014 dirige la colección Feminismos de la editorial Cátedra. Por eso hoy está con nosotras y vamos a presentar una de sus últimas publicaciones, Las distopías patriarcales, análisis feminista del generismo queer. Cuando quieras, Alicia. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues yo seré brevísima porque aquí, en primer lugar, quiero agradecer lo mismo que has hecho tú a Alicia Millares por este libro que acabamos de publicar, ¿no? Realmente yo quiero expresar mi satisfacción por este nuevo título de la colección Feminismos, saludar a las ponentes, a la autora y a las personas responsables de Editorial Cátedra y del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia que hacen posible esta colección. Este es un libro de filosofía, pero una filosofía inserta en la vida, porque yo estoy convencida de que necesitamos filosofía, no en el sentido del conformismo en que decimos hay que tomárselo con filosofía, sino en el sentido de amor al saber y análisis crítico y sosegado, para, en este caso, abordar un tema que ha generado y genera debates muy encendidos en la sociedad. La filosofía pone una distancia reflexiva, ¿no? Es una pausa para no dejarnos llevar por el ruido que nos rodea. Y para eso estamos hoy aquí. Yo he sostenido que el feminismo es pensamiento y acción. Por eso el pensamiento feminista favorece particularmente la relación de la filosofía entre teoría y praxis. Esta obra de Alicia Millares es de gran importancia filosófica y social. Celia Morós dice que el patriarcado es metaestable. Y esta obra nos ayuda justamente a entender cómo el concepto de género, que inicialmente fue y todavía continúa siendo un instrumento en las manos de muchas feministas de análisis crítico para visibilizar y desmontar el patriarcado, cómo ese concepto en algunos discursos se ha convertido en un elemento normativo patriarcal. Gracias entonces a Alicia Millares por el tiempo que yo sé que ha sido mucho invertido en esta obra, a las participantes en esta presentación y gracias también a la artista hipermedia Verónica Perales que ilustra todas las cubiertas de la colección desde hace unos años y que en este caso una vez más nos ofrece una particular mirada estética. Gracias entonces a todas. Muchas gracias, Alicia. Tasia Aránguez es profesora en el Departamento de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, especialista en teoría del derecho, feminismos jurídicos y conceptos del derecho español. Ha coordinado la publicación Se acabó el silencio, Feminismos, Cuidados, Salud, Autonomía en el 2020
en la Moderna Ediciones. Es el último texto, por eso me gusta citarlo. Es integrante de la plataforma contra el borrado de las mujeres, de lo que espero que hoy hablemos, y en sus diversos artículos y exposiciones se ha dedicado en estos últimos tiempos a analizar críticamente todas las cuestiones relativas al reconocimiento jurídico de la identidad de género o autodeterminación de género. Cuando tú quieras, Tasia, puedes abrir el micrófono. Ahora sí. Gracias, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ante todo decir que es un honor para mí poder acompañar a la maestra Alicia Millares en la presentación de este libro, Distopías Patriarcales, que supongo que se ve, de la editorial Cátedra, que tiene muchos visos de convertirse en un clásico del feminismo. Este libro es una radiografía del tiempo presente y ahora entraré con más detalle en el libro, pero también quiero señalar que es maravilloso poder compartir este día con pensadoras de las que todas aprendemos, y particularmente yo como feminista joven, ¿no? Pues no me lo creo, ¿no? Poder estar aquí con mujeres como Amelia Valcárcel, Alicia Puleo, Ana de Miguel, Luisa Posada. Es un placer compartir también con Margarita de Metalibrería y con todas las compañeras de pensamiento y de activismo diario que hoy nos estáis acompañando. Sobre el libro, quería comenzar exponiendo, ¿no?, que uno de los núcleos del libro es el relato sobre la lucha contra el neoliberalismo sexual, como diría Ana de Miguel, en esta cuarta ola, ¿no? Sabemos que Millares habla de la cuarta ola. En nuestros días, la frase "lo hace porque quiere" parece haberse convertido en la última palabra en cualquier disputa. Con esta afirmación se defienden la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler. La ideología del porque quiere se mueve entre el consumismo neoliberal y la pose subversiva. Desde esa pose se afirma la pureza antisistema y se desprecian los avances legales en igualdad logrados por las descalificadas como feministas institucionales. El discurso posmoderno del porque quiere parece ciego ante el carácter estructural de la dominación de los hombres sobre las mujeres. Para el discurso posmoderno, el feminismo consiste en que cada persona haga lo que le apetezca y sea quien quiera ser. Desde este punto de vista, todos los problemas se resuelven respetando los deseos y los sentimientos. Se trata de una concepción negativa de la libertad, como señala Millares, que se resume en los lemas "vive y deja vivir" o "y aquí a mí qué más me da". Pero en ese liberalismo las mujeres perdemos. Afirmar que cada persona puede hacer lo que quiera no ayuda en nada a que las mujeres tengamos libertad real. La autodeterminación individual no conduce a la redistribución de recursos, tiempo y prestigio. La diversidad, entendida como la convivencia de muchos estilos de vida, no garantiza la igualdad de derechos. En este clima posmoderno, es suficiente con invocar la palabra identidad para no tener que dar explicaciones ni rendir cuentas ante nadie. La diversidad hay que respetarla, según esta ideología, sin importar de qué diversidad estemos hablando exactamente ni a quién perjudique. Está claro que el liberalismo está presente en esta presunta izquierda posmoderna. Incluso cuando hablamos de medidas contra la violencia machista y violencia sexual, se escucha la acusación de que caemos en el feminismo punitivista. Supuestamente toda intervención institucional contra el patriarcado encierra a las mujeres en una condición de víctimas que se regodean en el rencor y la pasividad. En clave posmoderna, la igualdad es una idea antigua y ahora solo se puede hablar de diversidad y de abolir el estigma. Y la pregunta sería, ¿para qué vamos a acabar con la violencia si podemos romantizarla y teñirla de folclore? Pero no debemos dejarnos engañar por el aparente antiautoritarismo de la corriente posmoderna. Asaltar los cielos de las instituciones está legitimado si con ellos se protege la ley del deseo,
Para esta ley del deseo, la experiencia individual no debe ser cuestionada jamás. El deseo individual no debe ser obstaculizado bajo ninguna circunstancia y si alguien dice que unas palabras han dañado su autoestima, se considera prueba suficiente de que ha sufrido una injusticia y de que alguien ha cometido una falta que debe castigarse. Alicia Millares define esta tendencia como determinismo psicológico. Las emociones se esgrimen para silenciar cualquier crítica y acabamos censurando la libertad de palabra. Ya no se emplean los indicadores objetivos de desigualdad basada en el sexo, la raza o la clase. Ahora la objetividad, la biología, el discurso médico-científico son rechazados en su totalidad, descritos como falsos, ideológicos y discriminatorios. La nueva objetividad es una simple declaración de sentimientos. Así, el sufrimiento y el deseo se convierten en los únicos criterios admitidos para responder a las preguntas: ¿quiénes sufren opresión? ¿Qué es la realidad? ¿Y qué palabras no se pueden decir? La cuarta ola feminista, lamentablemente para esta corriente, viene a aguar la fiesta del individualismo. El feminismo señala que la personalidad y la experiencia están condicionadas por la socialización. La identidad expresada no puede entenderse como algo puro que sale de nuestro ser más profundo. La mirada sobre nosotras mismas no puede ser autocomplaciente, dice Millares, sino que tiene que ser crítica. Ya no vale, por tanto, el lo hago porque quiero, ni tampoco el yo soy lo que siento. El feminismo de la cuarta ola denuncia que la identidad está construida en un contexto de desigualdad, es decir, las oportunidades que tenemos condicionan nuestras preferencias, deseos y aspiraciones. Las mujeres aprendemos a no querer aquello que no podemos tener. El feminismo afirma que no hay identidades de género, sino mandatos de género, mandatos que interiorizamos durante nuestra vida y que tenemos que desaprender, dice Millares, desaprender para ser libres. Una de las grandes aportaciones del pensamiento de Alicia Millares es la distinción muy conocida en el feminismo entre opresión y discriminación. En este libro desarrolla ambos conceptos. En la discriminación, dos personas se encuentran en la misma situación, pero una de ellas es tratada de modo peor que la otra a causa de un prejuicio contra su orientación sexual, religión, nacionalidad, edad, discapacidad u otra circunstancia. En la opresión, por el contrario, un grupo social es explotado y excluido por otro. El grupo que explota obtiene un beneficio sistemático que es imprescindible para el mantenimiento de la estructura social en su conjunto. Si la opresión terminase, el sistema entero se vendría abajo. La situación del grupo oprimido no solo se ve dañada en una esfera de la vida, sino que se manifiesta en todas, en la política, el dinero, el conocimiento, el poder militar, el carácter, la configuración de la personalidad, la sexualidad, la afectividad, el reconocimiento, la salud. Aunque en la sociedad hay muchos grupos discriminados, solo hay 3 sistemas de opresión estructural: el sexo, la raza y la clase social. En efecto, la explotación del trabajo no pagado de las mujeres y de nuestra capacidad sexual y reproductiva es estructural para la organización social actual. La opresión, por supuesto, afecta tremendamente a quienes la sufren, pero es más difícil percibir la opresión que percibir una situación de discriminación prejuiciosa contra un colectivo, porque la opresión es cotidiana y está normalizada. Se considera una forma de estar natural en el mundo, ocupando el lugar que nos corresponde. Por ejemplo, las mujeres eligen quedarse en casa, las mujeres son así. Alicia Millares expone que vivimos en tiempos de denuncia de la discriminación, pero no en tiempos de alterar las condiciones estructurales de la opresión. Políticamente no es lo mismo luchar contra la discriminación que luchar contra la opresión. La lucha contra la discriminación se dirige contra los prejuicios. Se trata, ante todo, de una cuestión de respeto, aceptación y tolerancia. Las categorías de diversidad e identidad son adecuadas para frenar la discriminación, pero resultan insuficientes para acabar con la explotación y la marginación de un grupo oprimido. Por eso las mujeres vindicamos la palabra igualdad. Gracias. Qué bien, muy estupendamente, Tasia. Eres una buena adquisición. También para Metalibrería, que te voy a invitar a un seminario para el curso que viene. Muchísimas gracias. Ana de Miguel. A ver.
Yo creo que ya, Margarita. Perfecto. A ver, que tengo aquí un mensaje que lo quite. Bien. A ver. ¿Ya? Vale, ya está bien. Bueno, Ana de Miguel es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos y dirige el ya clásico curso de Historia de la Teoría Feminista de la Complutense, que hace ya 29 ediciones. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Ha coeditado con Celia Morós la obra Teoría Feminista de la Ilustración a la Globalización en 3 volúmenes, y en la colección Feminismos de la editorial Cátedra ha publicado Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, en el 2015. Ha recibido los premios Ángeles Durán a la innovación científica en estudios de género y Carmen de Burgos a la divulgación feminista. Y además es comadre de oro de la tertulia feminista de las comadres de Gijón, que es un honor, ¿no? Sí. Pues nada, Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, voy a comenzar con los agradecimientos. Bueno, enhorabuena, Alicia Millares. Pero enhorabuena, Alicia Millares, por este libro tan excelente, tan sólido, tan lleno de argumentos, bueno, como ha dicho Alicia Puleo. Luego, gracias Margarita y a Juanjo Tamayo también y a todos los que sois el equipo de la Metalibrería por toda la labor que estáis haciendo pues de dar la voz al feminismo, a otras muchas luchas actuales también. Pero bueno, muchas gracias por vuestra metalibrería y por la labor de apoyo a la filosofía, porque efectivamente estamos ante un libro de pensamiento. Bueno, quería también una palabra solo para la colección. Es verdad que la colección Feminismos no podemos comprender bien sin ella la aportación que está haciendo este país al feminismo global. Es una colección que, primero dirigida por Maribel Morán, publicó muchos textos clásicos y muchos textos de autoras contemporáneas españolas que trataban de comprender de dónde veníamos. Pero desde hace unos años, y ha coincidido que también desde que la dirige Alicia Puleo, creo que la colección se está volcando en tratar de comprender el momento presente, tratar de comprender cómo se reproduce la desigualdad en estos momentos. Y en ese sentido no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico. La primera frase que ha dicho Tasia, el libro de Alicia Millares es una radiografía del presente más presente. Bueno, dicho esto, comienzo a hablar del libro, pero también quería comenzar diciendo que Alicia Millares en 2003, no es este el primer libro que tiene en la colección, en 2003 publica Democracia Feminista. Vamos a decir que hace 20 años, que no es exacto, pero por este amor por las decenas, hace casi 20 años publica un libro que también era de alguna manera el diagnóstico del presente de hace 20 años. Y vamos a fijarnos en principio en los títulos de las dos obras. Como este se titula Democracia Feminista y es un libro que está centrado en analizar hacia dónde vamos las feministas y las mujeres y la sociedad entera. ¿Hacia dónde va la democracia? Una palabra que ahora no deja de salir aquí, que estamos de elecciones en Madrid, por cierto. Pero entonces el título está muy claro, encierra varios mensajes. Uno, el feminismo tiene mucho que ver con la democracia, con la igualdad y con la libertad para toda la comunidad humana y social, no solo para las mujeres. Eso es lo que dice el que sea la palabra democracia. El feminismo es un proyecto global
para toda la comunidad humana. Pero es un proyecto que es específico, también tiene claves propias para comprender por qué ha podido haber democracias excluyentes con las mujeres, o democracias masculinas, o democracias patriarcales, o democracias sin mujeres, como se las quiera llamar. Pero entonces el título creo que es un título magnífico porque condensó muchos significados de en qué estábamos. Estábamos en que nos habíamos caído de un cierto caballo, que era el de comenzar a investigar que los filósofos y las teorías progresistas que tanto habíamos estudiado y amado habían legitimado nuestra exclusión, ni más ni menos que de la democracia. Pero estábamos también llenas de ánimo porque con unas ideas claras y distintas que se estaban elaborando teníamos un proyecto común. Mira, voy a decir una cosa, no éramos muchas, no éramos tantas como es ahora, porque el feminismo era mucho más minoritario. No estaba de moda, no había camisetas con mensajes feministas, no se decía hay tantos feminismos como mujeres, no, pero entonces éramos menos, pero estábamos en un proyecto en el que no era fácil, pero sentíamos que estábamos muy reconfortadas porque sentíamos que estaba todo por hacer e íbamos a ir hacia adelante. Dicho esto, ¿cómo 20 años después puede aparecer un libro de Alicia Millares que se titule Distopías patriarcales? Vamos a ver, democracia feminista, distopías patriarcales. ¿Qué ha sucedido en estos casi 20 años para que el título sea tan pesimista? Y cuando es una radiografía del presente, pero ¿cómo puede ser tan pesimista una radiografía del presente cuando supuestamente nunca habíamos estado mejor, las feministas, nunca habíamos tenido tanto apoyo, nunca nos habíamos llegado a creer muchas personas que era tan fácil y tan divertido y que todo era bueno siendo feminista, que todo iba a ser reconfortante, que todo te iban siempre a premiar y a darte la voz y la palabra? Bueno, es que, por resumirlo, este libro, ¿cómo hemos pasado de 2008 de hacer una manifestación el día 8 de marzo de 2018, que conmovió al mundo, que hizo que nos preguntaran cómo es posible ese feminismo en España, y que tiene su lógica y lo podemos explicar de dónde, por qué es tan fuerte el feminismo en España, como ha dicho Alicia Puleo, como teoría y como práctica y como movimiento y como algo que permea la sociedad. Pero ¿cómo es posible entonces que solo 2 o 3 años después estemos verdaderamente con un libro que tiene mucho sentido? El título de cuidado, porque estamos ante la posibilidad de que haya una marcha atrás, de que haya una distopía. Y no es solo el libro de Alicia Millares, es el cuento de la criada, una serie que quiero citar porque es una distopía que está muy bien contada y que también me hace recordar que es que Alicia Millares se ha convertido en los últimos años, ya he dicho que ya publicó en 2003, pero especialmente en los últimos años se ha convertido en lo que yo diría, con las palabras de María Ávila, una colega mía de la universidad, se ha convertido en una máquina de elaborar conceptos y en una máquina de conceptualizar lo que está pasando en el presente. Comenzó a hacerlo con el tema de los vientres de alquiler hace unos años, tampoco tantos, 2014, 2015, que es cuando se forma No Somos Vasijas. Vamos a ver, una asociación justamente en que la mayoría de muchas miembros son filósofas o filósofas morales y políticas. Alicia Millares
lo que hace ahí es observar qué es lo que está sucediendo y cómo es posible que desde posiciones que se presentan a sí mismas como posiciones muy progresistas o incluso como feministas, se estuviera volviendo a una distopía patriarcal, que era la de encontrarnos con mujeres embarazadas, mujeres manifiestamente embarazadas de 8 meses y que fueran capaces de decir esta frase: este no es mi hijo, estoy embarazada, pero no, este hijo no es mío. Eso, que es una frase distópica, que es una negación de la realidad, igual que si decimos que no existen los sexos, o que la biología es un constructo, que nuestra materialidad, que el ser humano es solo constructo. Son dos frases que son distópicas porque son frases que nos quieren obligar a que neguemos lo que, no voy a decir lo que estamos viendo, porque sabemos que la ciencia, que a veces los sentidos nos engañan, es algo que nos enseñó la filosofía, pero que la realidad material, prescindamos de ella, porque todo puede ser constructo o todo está construido. Es decir, nos están llevando a una visión de cualquier cosa puede ser verdadera. Y eso no es posible porque eso es una distopía. El ser humano y las mujeres como seres humanos tiene que saber muy bien cuál es la tierra que pisa, tiene que saber muy bien lo que es verdadero y lo que no. Quiero dar alguna vuelta, quiero comentar lo que me ha sugerido, las reflexiones que me ha sugerido el libro de Alicia Millares. Y una muy fuerte ha sido alrededor del concepto de verdad para el feminismo y, por tanto, para la comunidad humana. Vamos a ver. La primera parte del libro de Alicia Millares es como si tuviera dos partes. Una parte primera en que, para que comprendamos mejor el presente, lo que está sucediendo, ella nos explica cómo se ha legitimado la opresión de las mujeres en el pasado. Pero esto es enormemente importante porque nos hace ver que en el pasado, pero en un pasado del siglo XIX, no en el pasado del Pleistoceno, en el siglo XIX, discursos abiertamente que hoy consideramos falsos, porque sabemos que lo son, e irracionales, porque lo eran discursos que eran totalmente creídos por la mayor parte de la sociedad como si fueran verdaderos. Entonces, ¿por qué? Porque eran discursos que no los hacía un tal Charles Darwin, que Alicia con Darwin tiene un tema y nos ilustra muchísimo, porque era la ciencia, pero no la ciencia progresista, la ciencia que dejaba los prejuicios fuera y iba a tomar la verdad. Igual que el marxismo era una filosofía política progresista, como lo fue la Ilustración, como lo era un tal Sigmund Freud con el psicoanálisis. ¿Y qué es lo que analiza Alicia de todos esos discursos del siglo XIX? Que tenían una parte de verdad y de verdad, porque no, no podemos caer en un relativismo que es falso, porque la teoría de Darwin es verdadera. Y la teoría creacionista pues es falsa. Luego está que haya religiones en que la fe, que es algo muy distinta a la razón y a la verdad, y si queremos es otro tipo de verdad. Pero la religión, las personas pueden creer en Dios, pero tienen ya que hacerlo compatible, al menos en el instituto y en las pruebas de acceso a la universidad, y en la universidad lo tienen que hacer compatible con la teoría de la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque es verdad.
Entonces, vemos que tenemos un concepto de lo verdadero y lo falso. Y eso es muy importante, que el feminismo sea capaz, como ha sido, de mantener, uno, que lo que se denominaba ciencia y verdadero no era verdadero muchas veces, porque cuando Darwin mantiene que las monas no evolucionaron, que fue que la evolución de las especies se debe a los machos de la especie, eso es una falsedad, pero es que él lo mantiene como ciencia, que la evolución la hicieron los machos y los hombres, y que solo gracias a que ellos desarrollaron, bueno, encima porque salían a cazar, dieron el salto evolutivo, y solo gracias a que las hijas, por la ley de la herencia genética, que las hijas heredaban los caracteres evolucionados de los hombres, bueno, pues evolucionamos nosotras también, que es que esto ya es el colmo, que es que no es solo Padre nuestro que estás en los cielos, sino Padre que me has transmitido tu carga para evolucionar. Esto, entonces, ¿qué hacemos con Darwin? Que es decir, pues hay una mitad verdadera y otra falsa, pero no falsa, sino otra que legitimó la desigualdad entre mujeres y hombres. Y eso que me lleva a decir, que es que no quiero extenderme demasiado, vamos a ir, me lleva a decir que Alicia Millares nos hace ver como prólogo a su análisis del presente que uno, que la misma persona que puede ser muy científica en algo, puede ser un botarate cualquiera respecto a otro tipo de conocimiento y afirmación. Pero nos hace ver lo que mis alumnas a veces me preguntan, y mis alumnos dicen, pero ¿cómo era posible, Ana, que en el siglo XIX algo tan irracional y tan a todas luces falso se pudiera creer? Bueno, y explicar a las estudiantes del siglo XXI cómo era posible que Freud dijera que las mujeres nos caracterizábamos psicológicamente por la envidia del pene y que nos pasábamos toda la vida arrastrándonos por la envidia del pene hasta que conseguíamos uno propio por medio del matrimonio y hasta que teníamos un hijo varón, que esto se está escribiendo a principios del siglo XX. ¿Cómo ellas se ríen, como diciendo, pero cómo alguien podía creer eso? Hacen así, pero cómo alguien podía creer eso tan irracional? Bueno, pues vamos a ver. En estos momentos, en la segunda parte del libro, vamos a empezar a encontrar las respuestas. ¿Cómo es posible que hoy se estén haciendo unas afirmaciones que son como eran estas del siglo XIX de Freud, al que Kate Millett llama el mayor contrarrevolucionario del siglo XX, el que más perjudicó la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, siendo aparentemente un amigo? Es que tiene una parte que sí, pero ¿cómo es que ahora, tal y como Alicia Millares nos hace ver, está sucediendo algo parecido delante de nuestra propia cara? Y algo que no sucedía en el 2003 de democracia feminista. En el 2003 al feminismo se le ignoraba, se trataba de darle algunas buenas palmadas en el espacio, en la espalda, algún espacio verdaderamente, pero se trataba también de aprovechar su fuerza, los partidos políticos y otros movimientos sociales, la fuerza de las mujeres por transformar el mundo y también de aprovechar sus votos. Pero en el momento actual, el análisis que hace Alicia Millares de lo que va a denominar el generismo queer me parece modélico. Voy a resumir muy mucho lo que me parece modélico de este conceptualizar ella, porque yo creo que ha sido Alicia. Yo creo que Alicia Millares fue quien, o por lo menos yo así lo escuché, puedo estar equivocada, pero fue Alicia Millares quien cogió el tema de se está confundiendo deseos con derechos, se está manipulando
la opinión pública al presentar como derechos y con el lenguaje de los derechos, que es una de las manipulaciones más fuertes que está habiendo en estos momentos. Y yo, por lo menos, la aprendí de ella. Fue a ella a quien se lo escuché más, a raíz de los vientres de alquiler y los intentos de normalización de los vientres de alquiler en este país, porque en algunos estados de Estados Unidos es totalmente legal desde hace mucho, pero claro, el país en el que vales el dinero que tienes. No creo que sea un gran ejemplo a seguir, precisamente. Bueno, pues Alicia Millares, en ese subtítulo del libro El generismo queer, nos hace ver qué es el generismo. Lo primero, ese concepto que tanto nos va a ayudar a interpretar lo que está pasando. El generismo es un generador de identidades, es una máquina de generar identidades. El generismo produce identidades como adscriptivas a las que tú te tienes que adscribir. O sea, es bueno. Y por su libro, entonces, y ahí se conecta el pasado con el presente, ella distingue dos tipos de identidades que vienen del generismo, dos tipos de generismo, perdón. Digamos, el generismo de las dos identidades, el de antes, el del siglo XIX y XX, buena parte del XX, que es el generismo que genera dos identidades, la masculina y la femenina, y luego tú te tienes que adscribir a ellas por ley y por ideología. Durante todo el patriarcado de coacción de los siglos anteriores, las mujeres tenían que adscribirse a la identidad que se había creado para ellas, y los hombres también. Dos identidades, dos géneros generados por un pensamiento, una ciencia, un todo patriarcal. Tanto las teorías progresistas como las no progresistas, que ese es el tema con la dominación de las mujeres. El que hasta las teorías más emancipatorias se han juntado a través de ese generismo con teorías que eran aparentemente lo contrario y lo opuesto. Los ateos con los religiosos, juntos, ¿en qué? En su generismo de dos identidades a lo largo de la historia. Pero Alicia lo que va a hacer con una gran finura intelectual, de una manera prolija, relacionando muchos fenómenos aparentemente distintos y explicándonoslos, nos explica que hay un nuevo generismo, que es el generismo queer, o el generismo de las muchas identidades. No voy a explicar lo que a ella le corresponde explicar. Este generismo queer tiene un referente ahí en una filósofa, Judith Butler, en que y en Gail Rabin, en su análisis, solo señalo las dos características que ella más marca. Bueno, desde luego mantener que el sexo es un constructo, que todo es constructivismo, de ahí que nos haga falta reflexionar sobre el concepto de verdad, mucho, y tal vez de manera nueva. Luego, la propuesta de la proliferación paródica de géneros, que la propuesta era esta, efectivamente, que haya una proliferación paródica de géneros para acabar con el generismo de las dos identidades, que haya una proliferación paródica de identidades. Pero, a ver, y a mí eso ya ninguna gracia me hace de esta obra de 1990, porque no ha sido una parodia, ni es una parodia la sociedad patriarcal. Es una sociedad durísima, antes y hoy, para las mujeres, y que también perjudica a los hombres. Me parece, bueno, un análisis magnífico el que hace de cómo esa proliferación paródica se ha convertido en una proliferación muy seria, esencialista, naturalista, pero una proliferación muy seria.
de identidades. Bueno, le dejo a ella. Y por último, el cómo nos muestra el libro también que bajo la apariencia de que esas identidades no son jerárquicas, sino que son todas identidades que valen lo mismo, no es así, porque la Gayle Rabin, o sea, desde el punto de vista de, bueno, aparte que se confunde todo, orientación sexual con identidades colectivas o estáticas, hay mucha confusión, pero bueno, sí hay jerarquía porque se presentan ciertas identidades sexuales en el sentido de orientación sexual, de prácticas sexuales como unas más valiosas que otras o más progresistas que otras o antisistema. Y la identidad mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, sí, ya se está destruyendo la clase media, ya se presentan como el coco, o sea, como identidades malas o negativas. Entonces, bueno, es la confusión y te agradezco mucho, Alicia, la claridad que has puesto. Ya he hablado por demás, perdonadme. Bueno, Ana, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Amelia Valcárcel, que es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, consejera electiva de Estado y vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, además de doctora honoris causa por las universidades de Veracruz, UNAL y Valencia. Es autora de una veintena de libros, 70 capítulos en obras colectivas, más de 100 artículos, 2 veces finalista del Premio Nacional de Ensayo. Es una de nuestras maestras más prolíficas. Y sus libros más recientes, quería recordarlos: La memoria y el perdón, Ensayo sobre el bien y el mal, y ahora Feminismo, cuestiones candentes y frentes abiertos, del 2019, en la editorial Cátedra. Quería abrirte el micrófono, Amelia, entre otras cosas, porque si no... Ahora. Muchas gracias y muy buenas tardes. Yo creo que sí, que fue una excelente iniciativa la que tuvo Isabel Morant cuando fabricó la colección Feminismos dentro de la editorial Cátedra, porque además le buscó un buen sitio para estar, ¿no? Esta colaboración entre la Universidad de Valencia y la editorial Cátedra ha resultado ser buena, y cuando uno simplemente se observa, ¿no?, la línea larga que hacen los libros en la pared de la biblioteca, se da uno cuenta de que es muy cierto aquello que se decía, de que en cualquier esfuerzo humano lo más importante es la continuidad. Y bueno, si algo tiene el patriarcado es que es muy continuo. Ahí tiene un esfuerzo enorme y hay que ver un poco cómo se las arregla. Yo recuerdo una filósofa que yo aprecio mucho, aunque últimamente me tiene extrañada, que no sé tanto de ella, es Michel Ledeuf. Y Michel Ledeuf, que al menos 2 de cuyas obras están también publicadas en Cátedra, trató en una de ellas de, sobre todo, tratar de ver por qué el patriarcado es tan constante. Esto es, cómo se las arregla para, pese a las rebeldías, pese a lo mal que funciona en algunos lugares, es decir, disrupciones y demás, volver a reconstruirse como si nada, ¿no? Parece temblar un poco, parece que para, pero inmediatamente sale por otra parte y lo que parecía temblar no tiembla, lo que parecía roto se ha suturado. Y la idea que se le ocurrió, que yo creo que no está mal, pero como todo en esta vida habrá que mejorarlo, si se puede, es que el patriarcado no es otra cosa que un conjunto de prácticas coincidentes de minoración. Y que por lo tanto unas se apoyan en las otras. Es decir, que aunque falle una, entonces otra toma el papel principal. Como en una carrera donde se corriera con varios caballos y cuando uno cansa se coge el que esté más fresco. Y se sigue corriendo, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque siempre van las prácticas coincidentes apoyándose unas a otras. Y en ese sentido,
Cualquier rebeldía, no las desviaciones apoyan la carrera siempre. Un sistema prevé sus desviaciones. Esto es importante. Cualquier rebeldía parece interrumpir un poco la velocidad, pero inmediatamente otro caballo saldrá al refresco. Y ciertamente a lo largo de una vida que no es muy dilatada, pero tampoco es breve, yo he visto correr ya más de un caballo en posición principal para seguir manteniendo la pertinencia de lo establecido como establecido y que se mueva poco de donde está. Al menos esa es mi experiencia. Y esto es lo que en el feminismo, digamos, enfrentamos. Yo creo que en este libro yo voy a hablar solo de un punto, de la cronología, que Millares sabe que para mí es muy importante. Si algo ha hecho el feminismo, el español además lo ha hecho, ¿no? El español directamente, es una buena cronología. La tiene mejor que la que ha hecho, por ejemplo, el feminismo norteamericano, que decidió que el feminismo entraba en el mundo con la declaración de Séneca. No, el feminismo ha entrado en el mundo antes y si tú decides que el feminismo ha entrado en el mundo en el siglo XIX, no le ves su filiación moderna, no le ves su filiación en la modernidad, ni le ves la filiación ilustrada. Te quedas sin siglo y medio de aportaciones teóricas de suma importancia para saber qué es el feminismo y qué tipo de estabilidad teórica tiene, porque es muy importante la estabilidad teórica, ¿no? Entonces yo creo que esto lo hemos hecho bien. Esta parte, que yo creo que es fruto del seminario Feminismo e Ilustración, fundamentalmente, esta parte la hemos hecho bien. Las raíces cartesianas, las raíces racionalistas del feminismo, el feminismo dentro del pensamiento barroco, la polémica feminista ilustrada, que es enorme y completa, conocida lo más que se pueda, hasta acabar en las obras fundamentales de Mary Wollstonecraft, por ejemplo, Nado Condorcet, y aún otras que podemos sumar. Yo sumaría las religiosas de Diderot, de alguna forma, y las declaraciones, la ausencia de las mujeres en las declaraciones y, por lo tanto, digamos, la rebeldía presente en Olindeus. Voy a firmar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero tengo derecho a hacerlo. Entonces, todo eso tiene que estar. Tras esto tenemos al enorme movimiento sufragista, que es quien nos ha conseguido todo lo que tenemos verdaderamente, la mayor parte de ello, ¿no? Algunos de los últimos derechos civiles no, pero los derechos educativos, gran parte de los derechos civiles, los derechos políticos son los manifiestos triunfos del sufragismo. Pensemos también que el sufragismo es abolicionista, es decir, que toda la tradición abolicionista, incluidas las declaraciones que se hacen en los alrededores de los años 50, vienen directamente de la última impulso del feminismo sufragista. Lo que Alicia Millares destaca es que la metáfora de la ola se puede estirar algo más, porque hemos de recordar que siempre las olas tienen resaca. Esto es que la ola avanza hacia la playa majestuosamente con toda su alegría, llega, se rompe contra algo que hay allí, normalmente la piedra dura de la intención patriarcal de pervivir, pero no se queda allí rota y congelada, no, se retira un poco. Y lo que Alicia dice en todo el libro es, cuidado que estamos en ese retirarse. Es decir, no pensemos que estamos en una fase asertiva y que estamos avanzando, no, estamos defendiéndonos. Llevamos mucho tiempo defendiéndonos. ¿Desde cuándo? Desde 1995. Esto es, desde el último momento en que se pudo hacer agenda internacional y desde que se consiguió, por fin, la gran conferencia planetaria donde países e instituciones, todos, estuvieron para escuchar lo que el feminismo tuviera que decir para ordenar en qué tenía que consistir el futuro.
Lo escucharon, no les gustó, o les gustó poco, y entonces, bueno, volvieron a sus posiciones y aunque ya habían iniciado movimientos reactivos antes, recordemos el magnífico libro de Falud y Reacción, que es modélico en esto para poder hacer cosas, digamos, que se le parezcan, la reacción ahí se presentó también poco después. Vamos a ver. Todo esto a mí me parecería de perlas, y es más, me lo parece, si no fuera porque Millares, urgida por la misma rapidez de querer vivir rompiendo hacia adelante, ha sido también la que se inventó la feliz expresión cuarta ola, de la que no estoy segura que sirva para gran cosa en el momento presente. Ya cuando se la inventó me pareció que no servía para gran cosa y que abría la puerta a no se sabía muy bien qué, sobre todo porque yo creo que los periodos históricos son una cosa que comporta tal cantidad de cosas dentro que pasar de uno a otro y en la propia generación no es tan fácil. Yo sí vi cómo el 68ismo, es evidente que habría un feminismo contemporáneo que era distinto del sufragismo, sobre todo porque el sufragismo ya estaba muerto y enterrado por todo el mundo. Pero no veo que se haya producido nada especialmente rotundo, novedoso y demás. Claro que esto no me pasa solo con lo que escribe Millares, quiero decir, para que se vea. Últimamente estamos en una cosa que a la que la gente que se nos opone se adhiere y con la que se compincha, por utilizar un término que pincha un poco, ¿no? Que es el poshumanismo. El poshumanismo tiene mucho que ver con todos los postmoderno, postfeminista, posttodo, postliberal, post. Y tiene mucho que ver con el queer, el discurso queer. Pero el poshumanismo, cuando va de buena ley, no es sino una de las manifestaciones corrientes del humanismo a día de hoy. Esto es, nadie dentro de 300 años escribirá: en el año 2018 el humanismo dejó de existir y empezó a existir el poshumanismo que dura hasta el día de hoy. Sino que probablemente alguien observará que la tradición humanista es continua y que se instaló un cierto debate sobre si estaba completada y había que cambiarla o no. Y en ese sentido, digamos, cuartas olas, pues yo creo que no hay. Yo creo que la tercera ola de feminismo a la que pertenecemos tiene una agenda que es continua y tiene una agenda intelectual. Y en su agenda intelectual es donde entra la divergencia de canon. Es decir, a partir del año 90, 95, una vez que se pudo explicar en Pekín qué se quería, más o menos, transformar en el mundo. Digo más o menos porque tampoco se explicó todo, ¿no? Pero bastante sí, se puede ver en sus actas. A partir de eso, los movimientos involutivos fueron más conscientes. Y en estos movimientos involutivos entró el discurso queer, que estaba planteado solo 3 años antes, como una mera disfunción teórica. Pero de la misma manera que el discurso freudiano, como bien ha dicho Ana de Miguel, se presentó a principios del siglo como algo que hablaba, oye, sobre el alma humana en general, y no como algo que hablaba de vamos a dejar que esta señalen que, o vamos a explicar nosotros las cosas ya que podemos y sabemos. Vamos a poner alguna piedrecita en el camino para que esto no resulte tan sencillo de seguir. Las piedrecitas en el camino siempre son esperables. En todo caso, ¿cuál es la peculiaridad? Vamos a ver. ¿Para qué está la teoría feminista? Lo más importante del feminismo, voy a decir una cosa que si no se está de acuerdo lo admitiré. Lo más importante del feminismo es la agenda. La teoría sirve para validar la agenda. Es así, porque es una teoría del cambio. Y como toda teoría, la teoría es quieta. A ver, si hago una broma, se entenderá. Bueno, es una broma, admitidmela. Esto se cuenta de Pitágoras y es mentira seguro.
Se cuenta que Pitágoras, que se inventó la palabra filósofo, pues le preguntó a uno de los aquellos tiranos, muchos de la Magna Grecia, que en qué consistía eso de ser filósofo. ¿Por qué? O eras sofos o eras filósofos, ¿qué es? Y que Pitágoras respondió, pues esto es como quien va a los Juegos Olímpicos. Hay unos que van para competir y ganar. Estos están allí para eso. Hay otros que aprovechando la reunión van a comprar, vender y hacer sus negocios. Y hay otros que van para mirar. Dice, los filósofos hemos venido a mirar al mundo para ver si lo entendemos. Y en efecto esto siempre es así. Es decir, pero el feminismo no convoca a los espíritus modernos solo para mirar el mundo, sino para cambiarlo. Por eso la agenda en el feminismo tiene tanto peso y es tan importante. Cuando aparece una disfunción teórica, si no apareciere a su lado un propósito convencido de tergiversar la agenda, no nos deberíamos de preocupar. Bueno, pues que eso puede ocurrir. El asunto es cuando aparece el propósito decidido de tergiversar la agenda. Y decir, no, lo que yo hago es feminismo y, por cierto, la agenda consiste en las religiones, incluso las misóginas son muy bien admitidas porque son parte de la identidad, como todo el mundo sabe. La prostitución es una cosa inmemorial que antes se ejercía sobre mujeres victimizadas, pero ahora lo pueden seguir haciendo porque les encanta. Los vientres de alquiler, pues es una manera de ayudar al prójimo como pocas, de sana y de buena, y debe ser muy posibilitada. Y tú empiezas a escuchar atrocidades. Y quien acaba, firma y dice, y por cierto esto es feminismo, dice, ¿y por qué? Dice, por cierta parte de mi anatomía, que si quieres se la nombro y si no, no. Porque no tengo mayor explicación que quién es usted para replicarme. Dice, pues yo estaba aquí en esto. Dice, fuera, está usted atrasada de noticias, ahora lo bueno es lo que hago yo. Eso se ha llamado siempre enterismo. Y el feminismo en este momento se está resistiendo a una maniobra de enterismo enorme. El asunto es, ¿acaso no la vimos venir? Yo creo que sí la vimos venir. Lo que no vimos es hasta qué punto podía ser aprovechada. Fuleo, yo recuerdo perfectamente cuando tú me contaste, me diste pues, bastantes ideas sobre cierta reunión enorme a la que habías asistido, donde toda una serie de personas allí decían estar fabricando el feminismo del futuro. Y el feminismo del futuro era pura y simplemente discurso queer. Y no había, digamos, otra cosa que la tergiversación, ¿no? Pues bien, ¿cuál es, yo creo, y es una cosa que en el libro de Alicia se ve claramente, por el mismo concepto que señaló en efecto Ana de Miguel. ¿Cuál es la tergiversación número uno que permite ejercerla con el desparpajo con el que se intenta? El generismo supone que, no solo supone que el llamado género es una identidad, lo cual ya es una tropelía bastante considerable, porque entonces deja de ser género para ser esencia. Pero bueno, eso ya son cosas ya de los que venimos al mundo a ver si lo entendemos, ¿no? Si alguien entienda esencia y sepa lo de la ekeitas, en qué consiste o la usía, pues ya no le pides tanto a la gente. No, es que es un poco más que esto lo que pasa en el fondo del generismo. Es que el generismo no es simétrico. Esto es, tú puedes decir, hay 2 géneros, no, hay 3 géneros, no, hay 5 géneros, no, hay tantos géneros como personas. No, hay más géneros que personas, pues cada persona puede adoptar cuantos géneros le venga bien a lo largo de su vida completa o de un día de esta vida. Luego, el género es una multiplicidad que no acaba nunca. Y dice, vale, pero sea lo que sea, no es simétrico. Esto es, no produce los mismos resultados de poder en unas que en otros. Y por lo tanto, olvidarse de lo que ha sido el análisis feminista número 1 de la tercera ola, el poder.
No la vivencia, cómo me vivo yo, como lo que... No, el poder. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué necesito y qué me falta? ¿Quién soy? ¿Estoy delante del mundo con el temor o con la afirmación? ¿Qué tengo? ¿Qué se me concede? Todo ese análisis del poder está elidido. Para contar que no, que esto es la proliferación. ¿La proliferación de qué? ¿Quién te prolifera? Vamos a hacer un homenaje a nuestra maestra Amorós. El género está proliferado. ¿Quién lo desproliferará? ¿El desproliferará que lo desproliferarice? Porque en esas andamos. ¿Qué hay que proliferar? Las de siempre están como estaban y el día de su liberación no aparece tan cercano como aparecía en el año 1992. Consiguen cosas que con cierta facilidad pierden y se tiene que luchar por lo evidente todavía demasiado a menudo y sin embargo, este es nuestro mundo, porque en sus partes mejores el feminismo lo ha fabricado. El feminismo está demostrando que forma parte del gran proceso civilizatorio. Él mismo. Yo creo que estamos en una buena época, pese a todo, aunque admito que lo que Millares dice, es decir, estamos en momento de reflujo, es cierto. Y por último, vamos a ver. Me ha encantado, yo creo que ha sido Tasia, ¿no? Pero bueno, también todas habéis señalado esto, ¿no? Todo lo que no sea decir diversidad, todo lo que no sea decir que el estigma es una cosa que lo mejor es abolir, no abolir la práctica, abolir el estigma asociado a una práctica, todo lo demás no nos conviene, ¿no? Porque eso era parte del feminismo hegemónico. Oye, y cuando uno tiene un ministerio, ¿qué pasa? Que no es hegemónico, está en el sótano. Yo diría que la hegemonía se demuestra andando. Toda esta neolengua aburridísima de institucional, feminismo institucional, dice, será el suyo, que es usted ministra. Yo pasaba por aquí. Todas estas, ¿cómo las llamaríamos? Pues yo lo llamo descaro, ¿no? Desparpajo, descaro. Vale para todo y demás, pues todo esto es malo para lo que exista. Y por lo tanto hay otra cosa buenísima del libro de Alicia que yo le pediría que en algún artículo lo extendiera, si es posible, que es el empleo, la develación y el señalamiento de la neolengua, porque la neolengua está delatando la superchería. Y hay mucha superchería y por lo tanto simplemente así en plan amable le digo que aquí tengo ciertas palabras por si tiene humor para próxima edición, siempre se admitirá corregida y ampliada, digo yo, directora de la colección, estoy segura de que corregir y ampliar, pero que mire a ver si racializado, decolonial, posantropocéntrico, cuerpo, corpóreo, situado, diversidad, hegemónico, exfobia, sea lo que vaya adelante, fobia tiene que ir detrás, eurocéntrico, etcétera, son palabras de las que cupiera hacer un glosario de cómo destruir en la intención 300 años de buena teoría y mejor práctica. Porque ese es el peligro. Yo no creo que el peligro se vuelva real. Es decir, el feminismo es lo bastante fuerte ya como para que destruirlo en serio y destruir su agenda, que es internacional, sea posible. Pero sí puede ser ralentizado. Y ciertamente toda esta maniobra de entrismo lo está ralentizando, ¿no? Y en ella el discurso queer no es que haya sido lo más importante, pero está ayudando todo lo que puede a la tergiversación de objetivos. Esto sin duda alguna es así. Por mi parte nada más, gracias. Muchas gracias, Amelia. Si os habéis dado cuenta, ha habido un sonido un poco
de fondo que no he podido controlar, pero creo que ahora mismo ya no está, ¿no? Entonces, bueno, Yo el único sonido, yo no he escuchado nada. no lo has escuchado. Bueno, No, he escuchado al principio de toda esta sesión unos fuertes y roncos ladridos, pero se lo he atribuido a Puleo. no, era el mío, era mi magua, era mi mastina. Pero muchas gracias, Amelia. Un placer. Bueno, pues Alicia Millares es una filósofa y escritora feminista destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, paridad, educación, derechos de ciudadanía, consolidación del liderazgo de las mujeres y, como ha dicho Ana de Miguel, una conceptualizadora de las acciones, de las palabras del feminismo, ¿no? En Democracia Feminista, como había dicho también Ana de Miguel, defiende el feminismo como una teoría política con el mismo sentido de transformación de la realidad que tuvieron el liberalismo o la socialdemocracia. Y también se ha centrado en los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo. Y fruto de esta línea investigadora fue, por ejemplo, Nietzsche y la edad de la comparación. Cuando quieras, Alicia, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que escucháis. Y voy a empezar dándote las gracias a ti, Margarita, y a Metalibrería, pues realmente por la ventana de oxígeno que supone todas las presentaciones y todos los foros que llevas haciendo en estos tiempos de pandemia. O sea que realmente yo creo que el feminismo está muy agradecido al esfuerzo que has hecho durante todo este año y medio. Quiero agradecer también a la editorial Cátedra y en este caso ya de manera directa a Alicia Puleo, realmente por el privilegio que es además publicar en Cátedra y porque realmente, bueno, pues en el momento en el que el texto estaba, todas las facilidades fueron dadas. Es cierto que la pandemia nos pilló por el medio y ralentizó todo lo que era la política editorial, pero muchísimas gracias, Puleo, por realmente acoger el libro, y extiendo el agradecimiento también a Raúl García, que me ha aguantado muchísimo, como a toda autora impaciente. Y también quiero agradecer, como no, a Amelia, a Ana y a Tasia, que estáis hoy aquí conmigo para presentar el libro. La verdad es que es un honor que os agradezco muchísimo que hayáis tenido, pues eso. Hay que leerlo y por lo tanto el tiempo que hay que emplear en las presentaciones de los libros que lleva su tiempo. Y muchísimas gracias realmente por lo que habéis dicho de él. Y me voy a servir un poquito del arco temporal de democracia feminista y de distopías patriarcales, porque yo creo que resuelve muy bien el arco temporal de los 25 últimos años, de alguna manera. Democracia Feminista es un libro esperanzador que nace después de lo que va a ser la conferencia de Pekín. Es un libro de 2003, publicado en 2003, pero realmente en enero de 2003, pero es las resultas de, digamos, un feminismo político con un gran aliento de esperanza, porque veníamos de Pekín, veníamos de consensuar una agenda internacional y que veíamos de alguna manera que podían ser posible realmente convertir en una realidad política lo que en aquel momento era de uso en aquellos, no solo en el feminismo, sino en algunos posicionamientos de izquierda, que al menos era de uso
¿no? Que eran las políticas de igualdad. Es decir, la conferencia de Pekín trajo consigo una articulación política y por lo tanto era un libro en ese sentido esperanzador y era un libro que tenía un objetivo muy claro. Yo siempre dije que Democracia Feminista no era un libro para las feministas, sino que era un libro para las personas que militaban en los partidos de izquierda y que podían aspirar al gobierno y por lo tanto era, digamos, un libro de lo que deberían hacer los partidos de izquierda si llegaran al gobierno. Era esperanzador. 2003 es ese libro. Distopías patriarcales es del momento actual y es un libro que no es esperanzador. El título refleja pues cierta desesperanza de aquello que parecía que por fin íbamos a asentar, que eran las políticas de igualdad, de aquello que parecía que por fin se convertía en algo explosivo. Veníamos, recordémoslo, de las grandes manifestaciones. En España inicia la primera que nos deja perpleja, que no, sí que es que el propio movimiento feminista nos quedamos perplejas, fue el tren de la libertad. Cuando vimos realmente, no contábamos, el feminismo de este país no contaba con aquella manifestación multitudinaria. Y a partir de ahí fue todo como si fuera una especie de espiral de éxito, de grandes manifestaciones. Pero en las grandes manifestaciones, por debajo estaba un suelo de barro absoluto. Era, no sé, a veces, yo no quiero entrar en pesimismo, pero era como si fueran los coletazos de la última alegría que nos íbamos a dar, porque lo cierto es que desde el año 2010, y voy a poner esa fecha adrede, desde el año 2010, el feminismo ha sido incapaz de situar un tema, un punto de agenda en la articulación política. Ha sido incapaz realmente de hacer avanzar lo que ya se había hecho y cristalizado en Pekín y hacer avanzar lo que habían sido las últimas propuestas del feminismo en lo que tenía que ver con la prostitución, la pornografía y demás. No se ha avanzado nada desde 2010. Y pongo 2010 porque 2010 es el comienzo realmente de retrocesos evidentes con el poder político. Y bien, voy a entrar en ello un poquito después, ¿no? Pero 2010, a partir de 2010, entra todo lo que no es agenda feminista, está en este momento, está en mejor posición de salida para que sea agenda política que lo que es la agenda propia del feminismo. Y eso empieza en 2010, que es todo el tema de los vientres de alquiler. Lo deberíamos tener presente. Por lo tanto, este libro de alguna manera pretende recoger esa desesperanza que termino de escribir de manera muy acelerada una vez que transcurre el Rosario Acuña de 2019. Gracias a la Rosario Acuña de 2019, al supuesto y pretendido descrédito que quisieron echar sobre los ponentes de aquel curso, yo realmente lo que cogí fue fuerza para acabar el libro. Pretendieron el descrédito de aquel curso de la Rosario Acuña, cuando allí se vio clarísimo lo evidente, que la agenda queer y transgénero era diametralmente opuesta, contraria a la agenda feminista. Y en aquel Rosario Acuña, que de alguna manera a mí me sirvió y me expolió para acabar el libro, no fue en absoluto producto de la casualidad que salieran en tromba personajes favorables a la práctica del alquiler de vientres, personas favorables a la regulación de la prostitución como trabajo, personas declaradamente moviéndose en el ámbito de la pornografía. No fue casualidad, es que es la misma agenda.
Y yo ahí tomé conciencia de que era la misma agenda y ya digo, me sirvió como para darme ánimos, ¿no? Y acabar el libro. Y a la vez, las personas que criticaron la Rosario Acuña, también hubo críticas que vinieron con ciertos tintes, además, inquisitoriales, que se desarrollaron desde el punto de vista del oportunismo político. Hubo personas que criticaron aquel curso de la Rosario Acuña para su propia causa partidista. Hoy, algunas de ellas las vemos ejerciendo poder. Y todo eso a mí me sirvió, insisto, para escribir Distopías patriarcales, que tiene 4 partes. Voy a dar pequeñas pinceladas, muy pequeñitas, porque ya nos vamos de hora y sí que quisiera que de alguna manera pudiéramos, escuchar alguna pregunta, ¿no? El libro se abre con un capítulo que titulo Conviviendo con la distopía. Porque de hecho, las mujeres, y yo creo que desde hace ya más de una década, estamos conviviendo con la distopía. Para las mujeres del tiempo actual se ha hecho verdad, y lo digo en el libro, se ha hecho verdad aquello que Orwell describía que era la consigna del Ministerio de la Verdad, ¿no? La libertad es la esclavitud, porque lo cierto es que esa consigna, la libertad es la esclavitud, es una realidad distópica que en este momento, cuyo referente principal somos nosotras las mujeres. Siempre va a haber, siempre hay, quien refiere que la prostitución es una forma de empoderamiento de las mujeres. Fíjate, la libertad es la esclavitud. Colectivos organizados, como sabemos, enarbolan la bandera de la libertad y el altruismo para legitimar la explotación reproductiva de las mujeres, a fin de satisfacer el deseo de tener hijos. Postulados teóricos actuales desdeñan que el sexo biológico sea causa de desigualdad alguna. Es más, dicen que el sexo biológico es irrelevante. La igualdad como categoría política, jurídica y moral, estamos viendo que está siendo suplantada, y ya lo habéis dicho todas las que habéis hablado antes, está siendo suplantada por la diversidad, la identidad o la vulnerabilidad. Últimamente, este es otro concepto que aparece, o la vulnerabilidad, como si no hubiera matices, que diferencian su significado. Es la aplicación de la sinonimia absoluta. Cuando tú utilizas términos como igualdad, diversidad, vulnerabilidad, como si fueran sinónimos, estás realmente abonando el terreno para prácticas distópicas. Y eso es lo que afirmo en la primera parte del libro, ¿no? Esta sinonimia, esta aplicación de sinonimia absoluta nos impide ver los efectos contrarios o indeseados de muchas prácticas. Y esa es una realidad. Apenas hay análisis de las consecuencias que tienen determinadas prácticas. No hay análisis de las consecuencias sobre determinadas propuestas de borradores de leyes. No hay absolutamente nada de eso. A nadie se le escapa, por lo tanto, que en este momento, sobre todo en este último rato, lo vemos de una manera muy acusada, que sufrimos constantemente el torpedeo de discursos extremos, que a su vez generan demandas sociales contradictorias. Pero tal parece que por el mero hecho de expresar una demanda se convierte automáticamente en equivalente a su contraria. Es como si no hubiera un sistema de balanzas. No, cualquier demanda ha de ser oída, escuchada y puesta en ejercicio. Distopía.
Eso es una distopía. La cacofonía vindicativa, porque estamos constantemente en una cacofonía vindicativa, se abre paso porque en términos políticos se prescinde del análisis de las consecuencias. Solo el individuo importa, solo la subjetividad importa. La primera y última frontera es el individuo. Y cuando esa es nuestra manera de percibir la realidad, entramos en territorios distópicos. El feminismo, por lo tanto, el feminismo político se enfrenta a la distopía actual y está en una encrucijada. Y ya que Amenia lo comentaba ahora, bueno, situaciones distópicas, para que digamos, pequeñas pinceladas. Situaciones distópicas. Cuando los deseos se hacen prevalecer sobre los derechos. Seguro que hay una práctica distópica así, el alquiler de vientres, por ejemplo. Cuando vemos que lo que hay es una presentación, una hiperemotividad, cuando vemos que solamente hay juicios de valor, cuando la hiperemotividad y los juicios de valor sustituyen a los argumentos. Distopía. Lo vemos constantemente. Constantemente. Bueno, omito decir que ahora últimamente lo estamos viendo cuando se está en campaña electoral. No hay ninguna argumentación, juicio de valor tras juicio de valor. Y los juicios de valor sustituyen a los argumentos. Las emociones sustituyen a los argumentos. Distopía. Cuando lo único que vemos son palabras fetiche. Constantemente la recurrencia a palabras fetiche. Amelia ha citado una serie de ellas. Heterocentrado, cisnormativo, heterocisnormativo, racializado, transfobia. Y para mí la palabra fetiche por encima de cualquier otra, que es la que además está impidiendo la articulación política. Hegemónico. Cuando lo oímos, sabemos que estamos ante alguien que quiere inocular distopía, que quiere inocular o imposibilitar que se pueda haber una articulación política. Tiempos distópicos. Las personas ya no somos personas. Omito decir, las mujeres ya no somos mujeres. Somos cuerpos. Estoy harta realmente. Últimamente nada más que somos cuerpos. Vivimos en el mundo de la corporeidad absoluta. Somos cuerpos menstruantes, somos cuerpos gestantes, somos cuerpos vulnerables, somos cuerpos generizados. Ya no somos personas, ya no somos seres humanos. Y ahí yo coincido con Amelia. No sé cómo llamarlo, habrá que buscarle un nombre, este sobreexceso corporal, lo único que apunta esta corporeidad, donde, insisto, no somos mujeres, por supuesto, es el primer eslabón de una agenda transhumanista, es decir, corporeidad constante y que por lo tanto esos cuerpos se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden vender, se pueden mercadear. Bien, esa es distopía. Y en esa distopía, las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Que somos fragmentadas y fragmentadas y fragmentadas. Objeto, sé que esto molesta muchísimo, pero es como si fuéramos objeto de una taxonomía nueva. Somos precarias, diversas, brujas, transfronterizas, migrantes con velo, sin velo, negras, blancas, heterosexuales, lesbianas, anticarcelarias. ¿Cuál es el objeto de esta fragmentación? Pues de nuevo impedir la emergencia de una articulación política, generar desconfianza y sobre todo algo terrible, poder inocular la idea de que hay unas buenas y otras malas. ¿Cuál es la gran expresión últimamente que recoge este juicio de valor? Todas que estáis aquí lo vais a reconocer, incluyente y excluyente. Esta es la manera de describir
con juicios de valor lo que sucede. Bien, la siguiente parte, voy a ir más rápido porque ya veo que yo también me voy de tiempo. En el siguiente capítulo lo que analizo es un poco los discursos reactivos en las 3 primeras olas del feminismo y lo hago utilizando adrede la expresión ser mujer por un lado y hacerse mujer por otro lado. Porque últimamente es que sabemos que estamos constantemente escuchando este ser mujer y hacerse mujer, que ya, vamos, como si fueran argumentos radicales, sin ningún análisis crítico de lo que el feminismo ha dicho que ha hecho sobre la expresión ser mujer, y por supuesto sin ningún análisis crítico de lo que el feminismo ha hecho sobre la expresión hacerse mujer. No. En este momento se utilizan como apotegmas, taxativos. Bien, lo curioso es que, bueno, insisto, en esa segunda parte hago ese análisis desde las 3 olas, y lo que digo es que, bueno, que el feminismo desde su inicio como teoría política ha criticado abiertamente tanto la naturalización esencialista del sexo, esto es, que el sexo fuera destino, ese nacer mujer que para las mujeres nos ha convertido la vida a lo largo de la historia en un destino amargo, y que por lo tanto nacer mujer ha lastrado las expectativas vitales de las mujeres en todas las culturas, pasadas y presentes. Yo de momento no conozco ninguna cultura en la que nacer mujer no haya sido un lastre. Ahora se pretende incluso hacernos creer que parece ser que hay culturas en las que nacer mujer no es ningún lastre. No sigo porque me embalo. En cualquier caso, la denuncia de esta realidad tangible, de que nacer mujer ha sido un lastre, ha conducido nuestras vidas hacia la desigualdad, la denuncia de esto es feminismo. De igual forma, el feminismo también ha cuestionado ese hacerse mujer. Pero ¿en serio cree que alguien a mí me va a convencer cuando me dice, no se nace mujer, se hace una mujer? Dices, ¿perdona? ¿Y con esto me quieres convencer de qué? ¿Has hecho el análisis crítico de lo que conlleva también hacerse mujer? ¿De cuánto hemos dejado de lado para hacernos mujeres? Bueno, en fin, no sé. Bien, hacerse mujer, que es la expresión del constructivismo social extremo. Y en ese hacerse mujer se edifica el andamiaje por el cual a los sexos les corresponden no solo funciones diferenciadas, sino también divergencias en el entendimiento, capacidades, habilidades, modos de estar o de vestir, que hoy podríamos resumir en la palabra subjetividad. Y lo que hago es analizar cómo eso ha ido transcurriendo en las distintas discursos reactivos a lo largo de la historia. Porque lo que es cierto es que los mandatos de género se han ido modulando, pero que el mandato de género sigue vivito y coleando es una realidad. Y por lo tanto, si de algo sabemos las mujeres, es que la subjetividad, eso que ahora se invoca como una categoría política mucho más importante que la categoría de igualdad, la subjetividad ha sido una de las grandes trampas conceptuales elaborada alteramente desde Rousseau a nuestros días. Y digo Rousseau porque a mí siempre me gusta citarlo, porque es lo que menos se cita de Rousseau. Rousseau en el Emilio, cuando hace una de las diferencias entre mujeres y varones, dice que los varones poseen un sentido interno que les hace aborrecer la injusticia. Y las mujeres, por el contrario, carecemos de ese sentido interno, por lo cual no solamente no aborrecemos la injusticia, sino que por la misma razón, al tener esa carencia de sentido interno,
aceptamos gustosamente el sometimiento a los varones. Eso está en el Eminio. Se cita muy poco. Bueno, a día de hoy ese sentido interno rusoniano lo llamaríamos subjetividad. Y hombre, también le podríamos llamar neurosexismo. Bueno, pues hay mucho de subjetividad y neurosexismo en las propuestas queer. Bien, en el siguiente capítulo es el de la cuarta ola y la pandemia de género. No voy a entrar en lo de la cuarta. Yo sí que creo que ya estamos en una cuarta ola. Creo que realmente la tercera ola se cierra de una manera esplendorosa, además. Esplendorosa en la conferencia de Pekín, que es cuando realmente en Pekín todo lo que fue la demanda del siglo XX se cierra y se transversaliza la idea de igualdad. Y la tercera ola del feminismo, a mi modo de ver, sí que se centra en dos grandes cuestiones. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones del poder, es la agenda del techo de cristal, es la agenda de la paridad, y por otro lado, en el espacio también más de la intimidad, es toda la agenda de la violencia. Y en Pekín realmente elabora esa agenda y no la elabora, sino que la elabora en todas las esferas posibles de realización social de las mujeres. Es una agenda importantísima de la cual no tenemos hecha ni la mitad ni una tercera parte. El mundo sería distinto si al menos hubiéramos podido llevar a efecto un tercio de la agenda de Pekín. Y en ese sentido sí es continuidad. La agenda de la tercera ola sigue siendo una demanda, sigue siendo nuestra demanda, pero sí que hay un punto de inflexión que ahí me parece que nos avanza, que estamos en una cuarta ola. Uno es el posicionamiento teórico. Estamos enfrentándonos a nuevos postulados teóricos desconocidos, aunque sí podíamos empezar a vislumbrar algunas pequeñas cuestiones en el año 90. Estamos ante nuevas posiciones teóricas que realmente es una agenda, que es la agenda de lo queer, que se pretende presentar como feminista y que sin embargo es totalmente antifeminista. Esto es muy novedoso y esa novedad de agenda, a mi modo de ver, sí que determina que estamos en una cuarta ola, porque además el feminismo tiene que empeñar toda su capacidad argumentativa ante problemáticas nuevas, ante cuestiones conceptuales nuevas, que no estaban presentes en el siglo XX. Y en ese sentido sí que creo que hay una cuarta ola. Más llevar adelante todo lo que tiene que ver con la agenda de la tercera ola y nuevas posiciones de agenda, porque estamos en nuevas posiciones de agenda que apenas son tocadas en lo que es el feminismo de la tercera ola, que tiene que ver con todas las elucubraciones jurídicas o todos los indeterminados jurídicos que también son en cierto sentido una novedad, no tan presente en la demanda de la agenda del siglo pasado, sino que hemos visto los lastres jurídicos de determinados e indeterminados jurídicos cuando se aplican sobre las mujeres. Pienso, por ejemplo, en la noción de consentimiento, que se ha hecho más evidente que hay una serie de abordajes jurídicos que tenemos que hacer y que realmente no se están haciendo. Y que en esos abordajes jurídicos conviene tener presente que es muy complicado en el momento actual abordar jurídicamente todo esto, porque en términos jurídicos, bueno, Tasia está ahí, desde la argumentación jurídica nunca se habla de desigualdad estructural, por ejemplo. No es un concepto jurídico que podamos esgrimir. Nunca se habla, por ejemplo, de opresión. Es decir, todo el rato es discriminación. Y sobre ello van elaborando, según va pasando, van sucediendo problemas, discriminación, no sé qué, discriminación múltiple. No sé si me estoy explicando. Hay toda una novedad jurídica sobre la cual el feminismo está obligado a pensar. Y esa novedad va a determinar una agenda. Y ya me estoy pasando un mogollón. Y ya la última
cuestión, el último libro, el último capítulo del libro, es todo lo que tiene que ver con el generismo queer y la distopía patriarcal. Y aquí solamente, ya porque me he pasado muchísimo, voy a explicar por qué lo de generismo. Siempre, además, muy brevemente. Generismo, bueno, de la misma manera que la exageración de sexo, cuando tú crees que el rasgo definitorio de una persona es el sexo y que eso es lo inmanente en esa persona, lo que ontológicamente le describe, esa exageración del sexo se convierte en sexismo. ¿Quién ha utilizado todo el rato la categoría sexo como algo ontológico que determina lo que las personas somos? Bueno, pues los credos religiosos y el pensamiento político ultraconservador, ¿no? Es decir, que da realmente en lo que hemos llamado misoginia, pero es eso, exageración de sexo, sexismo. Y en el mismo lado, solo que en su extremo, pero es que los extremos se tocan, ahora tenemos una nueva novedad, que es la exageración del género. Cuando tú pasas a considerar que el género es algo que tú eliges a voluntad y a capricho, y por lo tanto, esa exageración del género es generismo. Y curiosamente, y ese es lo que a mí más desazón me produce, ese generismo está siendo invocado por sectores de la izquierda postmoderna y queer como si fuera un gran progreso, cuando en realidad es un gran retroceso. Es un gran retroceso. Y bueno, y esto es un poco a líneas pinceladas muy generales de lo que va el libro, ¿no? El problema es que, en cualquier caso, las mujeres hemos vivido durante siglos siendo heterodesignadas, por lo tanto, alguien tenía la capacidad de decir lo que somos, cómo somos y lo que debemos hacer, y ahora a la heterodesignación hemos de sumar también la transdesignación. Desde lo queer también se atreven a decirnos qué, quién, cómo, cuándo somos mujeres y por qué. Y por lo tanto, alguien se arroga la capacidad de decir lo que las mujeres somos o dejamos de ser. Y cuando alguien se arroga esa capacidad, es misoginia en estado puro. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Y como digo en el final del libro, la moneda está en el aire, o feminismo o distopía patriarcal. Y muchísimas gracias. Estupendo, Alicia, muchísimas gracias. Tengo que deciros que hemos sido como 264 personas, cosa que me parece, bueno, un récord también para nosotras, ¿no? Y que todos los comentarios que han aparecido, sobre todo en YouTube, tiene que ver con que sois unas magníficas maestras, y yo creo que recuperar además ese término de maestras, ¿no? Me parece que forma parte también de la genealogía del feminismo que decía Amelia. Y bueno, aquí está Metalibrería para lo que necesitéis. Yo, Margarita, como persona individual, por supuesto, para facilitaros esta plataforma. Y muchísimas gracias a todas. Por supuesto, en Metalibrería podéis comprar el libro, que si no, Alicia me regaña porque me dice que no soy nada comercial. Y bueno, no tengo nada más que comunicaros. No sé si alguien todavía a estas alturas de la noche quiere decir algo. Con muchísimo gusto le podemos dar la palabra a una o a dos personas. No sé. Ana, Orenda. Puedes activar el audio, Ana. Ana, abre el micrófono.
¿No puedes abrir el micrófono? Sí. Ya lo tienes abierto. Ay, menos mal. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Encantadísima, menudo elenco, esto no me lo puedo creer. Mi pregunta, no sé si es un poco tonta, yo ignoro lo que significa transhumanismo o los parámetros en los que puede englobarse semejante palabroto. Me supera, o sea, no soy capaz de abarcar, mi mente no llega de ninguna manera. Esa era. A ver, yo creo que Ana también va a contestar. Ana, transhumanismo, digamos que es, hay una agenda, tiene muchísimas variables, pero para decirlo de una manera sintética, es una propuesta a través, en la combinación de transmutar, de alterar el cuerpo humano mediante modificaciones tecnobiológicas, es decir, implementar capacidades, habilidades de los seres humanos mediante mejoras tecnobiológicas. Y a partir de ahí te encuentras con propuestas realmente que producen escalofríos. Pero te lo estoy diciendo, te lo estoy describiendo de una manera muy somera, ¿eh? O sea, habría que profundizar mucho más para que entráramos en ello. Teniendo que profundizar mucho más, pero sabiendo que hay que marcarlo, hay dos cosas en juego. El poshumanismo, que tiene una serie de autores y autoras que se declaran poshumanistas, es decir, que dan por muerta la tradición humanista a la cual el feminismo pertenece, y declaran que en efecto se ha abierto otra cosa, que es el poshumanismo. Yo creo que esto no es una voluntad verdadera, es decir, que el poshumanismo me parece a mí que no, que es agua que no mueve molino. Pero además hay otra cosa que es el transhumanismo, que es exactamente lo que ha dicho Millares. La idea es, los seres humanos hemos llegado por la evolución corriente a un determinado modo de existencia, pero a partir de ahora podemos guiar nuestra propia evolución ayudados por los algoritmos que están en la red, por las máquinas, por la nanotecnología y por el mejoramiento biológico. Esto es, que si podemos fabricar síntesis, usted probablemente ha oído eso de que hay un investigador español que en China, en unos laboratorios, ha llevado adelante vida en mórula, mezcla de humano y chimpancé. Son ese tipo de cosas. ¿Cuál es la justificación para una barbaridad no ética como esta? Bueno, si se pudiera hacer en un laboratorio normal, no se habría ido a China, por eso se va allí, porque allí digamos que la cosa ética les importa un poco menos. Pero la justificación es la siguiente. Bueno, podemos necesitar que se desarrollen algunos individuos que nos sirvan como donantes de órganos. Pero por favor, piensen seriamente la barbaridad. Es decir, todo aquello de... ¿Cómo se llama aquella película horripilante donde se suponía un futuro distópico, espantoso, donde la gente tenía los que vivían abajo? Metrópolis. Eso no es nada comparado con la idea de que esto se puede hacer, ¿no? Es decir, sí que tenemos un peligro real. Podemos hacer cosas que antes simplemente en el siglo XIX no cabía hacer. Esto es, ya sabíamos que la hija de Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, era una genia, pero no sabíamos que además era profeta. El transhumanismo es la era de Frankenstein. Donde la agenda queer sería el primer eslabón, donde todo esto que tiene que ver con la identidad de género, a libre uso de la voluntad, donde el sexo se convierte en una categoría irrelevante y además
el sexo viene determinado, según los creyentes del generismo queer, viene determinado por el género, pues para mí es el eslabón primero que nos lleva a posiciones transhumanistas. También podríamos verlo desde ese prisma. Y creo que deberíamos verlo desde ese prisma. ¿Hay otra palabra? Puedes hablar. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches a todas. Yo lo que quería hacer era trasladaros una petición, ya que estáis aquí muchas de las mejores filósofas españolas y también la presidenta la editora de Cátedra. Y es que, a ver, yo vivo en Inglaterra, yo siempre he estado entre España e Inglaterra. Conozco, digamos, el escenario feminista en ambos países y realmente no conozco ningún discurso contemporáneo, digamos, en lengua inglesa que explique también toda la genealogía feminista como lo hacéis en España. Como lo habéis hecho, pues, Celia Morós, Emilia Valcárcel, toda la escuela de feminismo e ilustración. Y me da mucha congoja que estos libros no estén traducidos en inglés, que muchas veces se la quiero recomendar a otras feministas británicas y muchos de vuestros libros no están disponibles. Y era básicamente si se podría mirar desde Cátedra o desde algún otro sitio, hacer una traducción e intentar lanzar estos libros en lengua inglesa. Y hasta no, además, y dar la enhorabuena a todas y también las gracias a Librería Meta por hacer esta presentación. Alicia. Bueno, muchas gracias a ti por la sugerencia. Efectivamente es cierto que se ha producido y se está produciendo una teoría feminista muy comprometida y que se atreve a decir cosas que a lo mejor no se están diciendo en otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver si se puede traducir, si se puede compartir en otras, en fin, en inglés o en francés. Sí, yo creo que es importante. Gracias. Bueno, pues yo creo que todas habréis tenido una jornada laboral prolongada ahora por 2 horas más de estar aquí compartiendo no solo vuestro tiempo, sino vuestro bien pensar y vuestro bien hacer. Y para Metalibrería no cabe duda que es un lujo teneros a todas vosotras, ¿no? La conferencia en principio estará en YouTube, me imagino, pero todavía en estas cuestiones técnicas estamos en pañales. Entonces, poquito a poco, pero creo que en YouTube quizá la podamos colgar. Y bueno, todas las que queráis, que tengáis algo que contar a las demás, en el feminismo tenemos un feminario mensual y con muchísimo gusto os damos cabida para que compartáis vuestros saberes. Así que muchísimas gracias, besos para todas. Fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Alicia, no te libras de tener un feminario. Bueno, millares. Sigue, Alicia Puleo ya lo ha tenido. Yo encantada.